nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos mis hermanos a este lunes 10º del tiempo ordinario. Pidamos al Señor que nos siga ayudando a poner nuestra confianza completamente en Él para experimentar la auténtica bienaventuranza. Presentamos al Señor nuestros difuntos: Salvador Santana, Nervina Guzmán de Castaños, María de Jesús González y Dulce Gómez. También presentamos a los enfermos, la salud de Kenia, Luis y Cesarina. Con estas intenciones y las nuestras, nos presentamos humildes ante el Señor, pidiendo a Dios perdón, reconociendo que somos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, de quien procede todo bien, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya aquello que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todo el pueblo santo que reside en Grecia, os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña.
se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, y que de la misma manera que persiguieron a los profetas anteriores, a ustedes así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien interesante la lectura, la primera lectura. Hay que entender el contexto de la lectura. Es una carta a Corinto, la segunda carta. Recuerden, la segunda carta viene después de que en la primera Pablo hizo un discurso de unidad. Uno dice que son de Pablo, otro de Pedro, y pide que en la Eucaristía, en el estado de vida, en los carismas y en el concepto de resurrección haya una unidad. Eso es lo que está, en resumen, lo que dice la primera carta. Pero en el interín, entre una y otra, hubo la duda de que Pablo era un apóstol. Acuérdense que en la primera de Corintios dijo: he recibido, yo soy el último llamado apóstol, el aborto, como un aborto recibí la llamada. Y entonces ahora resulta que ellos dicen: pues Pablo no estaba en la mesa, Pablo no es de los apóstoles, no estaba en la última cena. Y la segunda carta, esta, es una carta que se llama la carta de las lágrimas, del dolor. Pablo dolorido. Es más, es como un boche, como un rapapolvo, como una especie como de... Pablo está a veces disgustado, habla de celos, habla de todo. Ahí Pablo está molesto porque los mismos corintios no han sabido conectar con la iglesia, como el mismo Pablo, más preparado que Pedro, sabe hacerlo, pero ven que no son capaces de unirse con el apóstol que le dio nacimiento a esa iglesia. Bueno, miren la lectura. La lectura es un saludo, el saludo que siempre Pablo hace en las lecturas, en las cartas. Y es un saludo que se llama la captatio benevolente. Es una especie como de primer momento en donde le pasa la mano. Y Pablo aquí se nota que está a punto de morder. Pablo se nota aquí y está hablando de que él está tratando de comunicarles la capacidad de sufrir que ellos tienen. Y va a comenzar a hablar del Padre de la misericordia para que sean firmes en la esperanza y en el sufrir. Pablo es el que está sufriendo. Y Pablo está invitando a los corintios a unirse a ese camino de sufrimiento del apóstol. Allí en la segunda carta, él va a hacer elenco de todo lo que ha pasado. Ha sido apedreado tantas veces, ha sido azotado tantas veces, quedó náufrago, quedó en el mar. Y así va a hablar, hablando de los superapóstoles. Pablo va a estar regado, como dicen en buen dominicano. Y va a comenzar a dar una especie de invitación a que no se metan tanto en los carismas y que se queden en la inmoralidad ante el incesto que hay allí y cosas por el estilo, y que no duden de la resurrección. Y ahora Pablo aquí está invitando a conectar con el apóstol, conectar con la fe, conectar con la autoridad, a no desmerecer la autoridad. Pablo es la autoridad ahí. Pablo tiene palabras de autoridad ante esa comunidad y esa comunidad lo ha despreciado. Y vemos nosotros finalmente, no para en esto solamente entender la historia. Uno lee a Clemente de Roma. Clemente de Roma es el cuarto papa. Estamos hablando a finales del siglo I, ahí mismo, porque acuérdense que los papas no duraban mucho, los mataban de una vez. Está primero Pedro, después Lino, después Anacleto, y el cuarto es Clemente Romano, que es uno de los padres apostólicos. Y él escribe una carta a los corintios. Y en la carta a los corintios dice, ya en el año 90 y pico, dice: fíjense en qué modo se han reducido ustedes. Una comunidad tan pujante, y todo porque no le han hecho caso al apóstol Pablo.
Fíjense ahora, ustedes han quedado reducidos a la nada. La comunidad de Corinto, fanática, llena de fuerza y de pujanza, aún en medio de la inmoralidad, vivían todos con el fervor de creerse súper iluminados. Llegó el apóstol, no le hicieron caso, y al final la comunidad de Corinto, ahora reciente, a finales del siglo pasado, fue que comenzaron a encontrar algunas de las excavaciones de dónde quedaba Corinto, porque Corinto era como una especie quedó en el olvido. Corinto era una ciudad comercial, se hablaba de ella, se sabía de ella, pero era una comunidad que acabó a nivel de iglesia reducida. ¿Qué es lo que pasa con todas las comunidades y con todas las iglesias que no son capaces de mantenerse unidas a la autoridad apostólica? Por algo Jesucristo invita: ustedes son los sarmientos, yo soy la vid, pero ahora cada uno de los apóstoles es como una representación de la vid, que es Jesucristo, y hay que permanecer en ese vínculo. Cuando usted se separa de la iglesia, cuando usted pierde el vínculo con la iglesia, usted de repente está comenzando a morir, porque usted es como una hoja que acaban de arrancar del árbol y nada más falta que un poco de tiempo ya la vida que se comunicaba a través del pecíolo ya no se comunique más y se acabe todo. Y por eso entonces pedirle al Señor esa capacidad de vincularnos con la iglesia, aunque me guste o no me guste. Hay gente que le dice: a mí me gustaba aquel obispado y este no, y otros dicen: aquel no me gustaba y este sí. No importa, los gustos, la iglesia no se vive de gustos, se vive de la autoridad constituida. Y a mí, no importa quién es que me guste, yo tengo que ser de Juan Pablo, tengo que ser de Benedicto, tengo que ser de Francisco y tengo que ser del próximo que venga, el que venga. Si es de Dios que viene, tengo que recibirlo como el apóstol enviado a suceder a Pedro. Y entonces por esto, con alegría, esto es importante para que no acabe yo como la comunidad de Corinto reducida. Por eso yo les pido que lean después esa especie de inicio suave, tranquilo, pero para que sepan que después viene lo que se llama el reproche, y que seguramente en las próximas lecturas estaremos oyendo tranquilamente y leyendo, que el Señor va a ir hablándonos muy claramente acerca de esto. Bien, entonces vamos al Evangelio, que el Evangelio tiene una abundancia de riqueza enorme, las bienaventuranzas. No hace falta ser ni teólogo, ni filósofo, ni muy inteligente para entender que todo ser humano lo que busca normalmente es la felicidad. Ser feliz. Eso es lo que busca todo el mundo. Claro, el problema está que hay gente que busca en lugares equivocados lo que es la felicidad. Por eso aquí hay un código de felicidad. Para ser feliz, según el Evangelio, para encontrar la verdadera felicidad, la que Jesucristo está marcando. Entonces hay gente que me dice: Jesús me hizo feliz porque no tengo problema. Bueno, hay que ver que Jesús es ese, porque aquí estamos hablando de la verdadera felicidad de Jesús. Consiste en muchas cosas, pero aquí hay un resumen de unas cuantas. Después hay otras más. Jesús también va a decir en otras: dichosos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica, y muchas otras bienaventuranzas más. Pero aquí están unas 8 bienaventuranzas bien claras que nos marcan la línea del camino del Evangelio auténtico para entender el Evangelio que salva. Y claro, a los ojos del mundo esto suena a locura. Dichosos los pobres, ¿cómo? Yo no quiero ser pobre. Nadie quiere ser pobre, parece, ¿no? Pero parece que la pobreza tiene una riqueza enorme, sobre todo la pobreza de espíritu. Pero el pobre es bienaventurado y tiene una bienaventuranza a los ojos del Evangelio que el mundo no entiende. Y así podemos seguir dichosos, imagínense, seguimos con dichosos los sufridos. Ajá. Y la felicidad está en el sufrir. Suena raro. O sea, en una mentalidad mundana, completamente mundana, esto suena a... Eso es Jesús con sus cosas, su poesía, pero no se entiende. El verdadero camino de la felicidad no se entiende. Camino de la renuncia, camino de vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y serás dichoso y tendrás un tesoro. El joven rico se fue porque tenía la mentalidad del mundo y se puso triste, dijo: por ahí no entro. Y hay mucha gente que a esta bienaventuranza dice: por ahí no entro. Le gusta el Evangelio, le gusta Jesús, le gustan las palabritas de Jesús, pero en otro lugar. Pero esta no.
como aquella como quien no es capaz de tomar su cruz y seguir. Ese no es discípulo mío. Saca ese. Y el Señor a veces, hemos creado un evangelio cómodo, tranquilo, confortante. Una especie como de píldora para quitarnos los dolores y los malestares. Un Tilenol, una especie dándole yo coba a esa marca. Sin embargo, aquí la verdadera felicidad, miren, los que lloran, los que tienen hambre, ¿qué cosa? Los que están pasando dificultad habrá una manifestación de Dios en ellos. Son dichosos, desde ahora ya pueden considerarse felices. Vaya felicidad, dice la gente. Yo prefiero aquí, como hay gente que dice, como yo no sé de allá, prefiero cogerlo aquí y allá no sé, allá averiguamos. Hay gente que dice así, pero el Evangelio aquí del anuncio del Señor, el inicio de las palabras del Señor en Mateo, son nada más y nada menos que un conjunto de rasgos que nos indican a nosotros en dónde está la verdadera felicidad. Dichosos los misericordiosos, los limpios de corazón. Aquí sí, un modo de ser, no es un modo de hacer. Por ejemplo, en los mandamientos, no harás esto, harás aquello, en el hacer. Pero la verdadera dicha está en el ser, un limpio de corazón. Ser una persona misericordiosa. Yo no soy misericordioso porque en un momento hice misericordia. Yo hago misericordia si soy misericordioso. Se me puede escapar y puedo ser misericordioso y que se me escape, o puedo no serlo y que un día lo haga. Pero el misericordioso es el que practica la misericordia, es un modo de ser. Y así dichosos los que son trabajadores por la paz, los pacificadores. Así que la palabra exacta, los obradores de paz, los pacificadores. Y dichosos los perseguidos, a los que los insultan, porque dicen las palabras, porque por causa de Jesús y por causa del reino y por decir la verdad, por ejemplo, el mismo Juan Bautista. Juan Bautista en un momento le dice a uno, no te está permitido tener a esa mujer, que es la mujer de tu hermano. Le acabas de robar a la mujer a tu hermano de sangre. Te das cuenta, es de tu cuñada y ahora la has hecho tu mujer. Aún él vivo el otro. No es que murió, él vivo. No se puede. Y acabó decapitado. Y así pasará con mucha gente, que diciendo la verdad, lo que se puede y lo que no se puede y lo que se debe, en nombre de Cristo, recibirán palos, azotes, humillaciones, insultos y de todo tipo de cosas. Y él dice dichoso, vaya, ¿a quién le gusta recibir insultos? ¿A quién le gusta recibir humillaciones? ¿O a quién le gusta morir crucificado? ¿A quién? Ahora, ¿cuáles son las bienaventuranzas del mundo? Son otras. Las bienaventuranzas del mundo son dichosos el que tiene mucho dinero. Dichoso el que tiene mucha fama. Es más, dichoso el que tiene muchos followers en las redes. Dichoso el que vive mucho tiempo. Dichoso el que tiene muchos siervos, muchos esclavos o muchos trabajadores. Y dichoso, póngalo, dichoso el que es muy mujeriego y que disfruta la vida. Dichoso, hay un código, ustedes lo saben. Ustedes y yo sabemos que hay un código que completamente es enemigo del código del Evangelio. Y tenemos que hacer una lección. Porque a veces ese código del mundo insulta, es una auténtica patada al código del Evangelio. Es restregar el Evangelio. Porque hay veces que exactamente el que crea pobres es el que en el mundo se considera dichoso. El que explota a los demás y fabrica pobres, ese es dichoso, ese sí sabe. Y el que persigue a los otros y da macanazo, y da macanazo, y entonces, y que ese tiene autoridad y poder, ese es dichoso. Aquí ven cómo a veces hay un código que aplasta al otro y se pone realmente en auténtica enemistad. Y muchas veces nosotros somos tentados a meternos de parte del código del mundo. Y tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que no dejarnos embarcar en la mentalidad del mundo, como dice como dice el Papa Francisco, que la iglesia no puede caer en la mundanidad. No puede caer en la mundanidad, no puede haber ese amor por el mundo y pretender entonces seguir a Cristo. Nadie puede tener esa dualidad sin que haya dificultades o en su amistad con el mundo o en su amistad con Cristo. Pidamos entonces, claro, aquí no se está hablando de usted hizo pecado, usted no hizo pecado, usted hizo esto, eso también forma parte.
Pero todo esto del hacer hay que afrontarlo desde un modo nuevo de ser por la gracia que transforma. Y me transforma en un dichoso. No cuando tengo dinero, no cuando hago esto, sino cuando yo soy diferente. Cuando Cristo me transforma con su gracia y ese árbol que comienza a hacerse bueno por la gracia y el amor de Dios, ahora da frutos buenos. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca para que seamos auténticamente felices y no busquemos falsas felicidades ni la felicidad verdadera en lugares donde no existe. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios que da la dicha a los que en Él confían. Por la Iglesia Universal, por nuestra diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Por todas las naciones del mundo, por nuestra patria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren los horrores de la guerra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra parroquia, por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Bueno, esta es una parroquia virtual. Así que en esta parroquia virtual nos han pedido intenciones. Pidamos por los difuntos, Salvador, Nervina, María y Dulce, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. te rogamos, También pidamos por los enfermos que piden que oremos por su salud. Por Kenia, Luis, Cesarina, para que el Señor se les haga cercanos y los bendiga y los conforte. Roguemos al Señor. te rogamos, Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino de Estamos en cena para nosotros. pan y vino sobre el altar. Solo ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y tu sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar. Solo ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santa iglesia. Amén. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo experimentamos las pruebas de tu amor y poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar con alegría del misterio pascual. Por eso te alabamos junto a todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos permites servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Salvador, Nervina, María, Dulce, todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Les invito a cerrar los ojos y hacer esta oración junto a mí. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Tú eres mi fuerza y mi canción, tú mi riqueza y mi porción, tú eres mi todo, Señor. Tú eres la perla que encontré, por darte todo yo te. Tú eres mi todo.
pecado y mi dolor, y tú me ofreces el perdón. Tú eres mi todo Señor. De tu presencia tengo sed, solo tu rostro quiero ver. Tú eres mi todo Señor. Cristo, Cordero, digno eres tú. Cristo, Cordero, digno eres tú. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos. Sigamos caminando en la fe. Sigamos poniendo nuestro esfuerzo en buscar una auténtica felicidad. Y viviendo un modo evangélico, nosotros podemos también ser felicidad para los otros. Pidamos esa gracia para nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos